Ya está. Estamos. Sí. Bueno, pues muy buenas noches a todas. Gracias por estar aquí, por compartir este espacio con nosotras. Yo soy Pilar, pertenezco a la comunidad Almas Esenciales, que está formada, bueno, en colaboración con Cristina y con Nancy, que hoy no puede estar con nosotros porque está muy lejos, pero está disfrutando de la vida. Así que, bueno, pues le voy a dar paso a Cris. Cris se va a presentar y luego empezamos a compartir este espacio. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. No sé si hay algún chico por aquí, pero bueno. Es verdad. Y bueno, pues como os ha dicho Pilar, mi nombre es Cristina y también pertenezco a la comunidad de Almas Esenciales. Y bueno, llevábamos tiempo para querer hacer este encuentro y contaros esta experiencia. Y bueno, pues hoy es posible. Sí, Así porque el que, otro día. pues Pilar, adelante, cuando Venga, quieras. pues ya está. Pues vamos a por ello. Bueno, pues este espacio, lo que queremos compartir con vosotras es la forma de, cuando tenemos una falta de salud, de cómo poder transitar ese camino. Es verdad que cuando cuando recibimos un diagnóstico, bueno, pues lo primero es que caemos en el shock, porque claro, ¿cómo es posible que me estés pasando esto a mí? ¿O cómo puede ser? Entonces, bueno, pues cuando recibimos diagnósticos que no son amables, hay pues formas de aceptarlo con conciencia o sin conciencia. Eh, cuando un diagnóstico nos llega sin conciencia, pues es verdad que entramos más en una frustración, es como que no vemos la manera de salir. Cuando ya hemos dado ese salto cuántico y estamos, bueno, pues con con una mente un poco más abierta a que hay muchas posibilidades de hacer frente a este tipo de diagnóstico, pues la cosa cambia. Así que Chris nos va a contar cómo fue, cómo lo recibió, cómo hizo y luego pues, cómo lo está transitando. Bueno, pues os voy a contar un poquito cómo fue el diagnóstico y bueno, esto es un proceso, ¿no? No he terminado todavía, estoy en el proceso de tratamiento y obviamente me queda todavía por delante, pero sí es verdad que gracias a los aceites esenciales he podido y puedo sobrellevarlo de una manera pues muy armoniosa y emocionalmente muy buena, ¿vale? Que probablemente si no los tuviera, pues la cosa sería diferente. Entonces, bueno, a mí, bueno, yo uso los aceites esenciales de Jan Living desde hace ya 5 años, acaba de hacer, y la verdad que ya los uso en mi día a día y sobre todo, pues como la mayoría de los que usamos, no solo para la parte física, sino para la parte emocional y también espiritual. Lo que no me imaginaba es que los iba a tener que usar para pues dar ese paso más, ¿no? Como decía ahora Pilar, pues para el proceso que estoy viviendo. Entonces, a mí me diagnosticaron en mayo de un cáncer de mama y entonces, bueno, pues gracias al uso de los aceites, pues pude transitarlo rápido, ¿no? Cada una de las etapas que van llegando para poder empezar a trabajar y aprender del proceso. Y está claro que ha sido gracias a los aceites, y tengo que decirlo, o por lo menos que ellos mismos han acelerado el proceso. La verdad que cuando me hicieron las pruebas y yo ya, bueno, pues siempre tienes la intuición, ¿no? De que algo, sabes, ¿no? Dentro de ti, de que algo pues no está bien o no va mal, aunque no te lo quieras creer. Entonces, lo que pasó fue que me habían llamado para hacerme otra prueba y yo ya ahí fue cuando empecé a sentir que había algo que no me cuadraba, ¿no? Entonces, es verdad que ahí empecé a usar aceites, pues bueno, un poco aferrándome a que la noticia que me dieran pues fuera la que yo quería, aunque obviamente sabía dentro de mí que no iba a ser esa por cómo se estaba sucediendo todo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que usé muchos aceites, en ese momento usé mucho Surrender, pero estaba todavía como no dejándome llevar, o sea, estaba usándolo, pero no me estaba dejando rendir a lo que la vida me estaba trayendo. Era como que estaba en la expectativa de que, digamos, de que todo el proceso de las pruebas que me estaban haciendo, pues fueran positivas, ¿no? En lugar de que tuvieran malignidad.
Y bueno, la verdad que empezar a usar Surrender me ayudó mucho, que en ese momento no era lo que yo quería, pero obviamente que la cosa se dio como se tenía que dar para que luego Surrender me fuera apoyando y me fuera ayudando en el transitar. Para los que no lo conocéis, Surrender, a ver, lo tengo por aquí. Bueno, lo tengo también diluido, que lo uso mucho. Es un aceite esencial que trabaja eso, la rendición, ¿no? Rendirse a lo que la vida te trae, por mucho que en primer lugar pues no queramos aceptarlo. Entonces, es verdad que en esa primera fase es como de negación, ¿no? De no quiero que pase esto, no quiero que me esté pasando a mí, o no quiero que me den esa respuesta que ciertamente en mi interior sé que me la van a dar. Y de esa bueno, y empecé a transitar el proceso con su red. Es verdad que en el momento del diagnóstico como tal, cuando ya recibí la noticia, ¿qué pasó? Pues que yo ya me lo esperaba, ¿no? Que yo ya me esperaba, Ah, pues por cómo estaba sucediendo todo, que eso no pintaba bien. Y entonces ahí ya sí fue cuando empecé a usar aceites esenciales con el fin de pasar, digamos, la fase de negación y la fase de duelo lo más rápidamente posible. Tal es así que me duró muy poco. O sea, podríamos decir que menos de, no sé, fue menos de una semana. No se podría deciros si 3, 4 días, porque al final lo que en esta parte del proceso, ¿no? Siendo consciente de lo que había, de una realidad, que fui muy consciente de decir, bueno, pues ahora toca aceptarlo y cuanto antes lo aceptes, antes empiezas a tirar para adelante, ¿no? Entonces ahí eché manos de diferentes aceites esenciales que os voy a decir porque por suerte apunté todo en su momento. He usado tantos y los he ido cambiando que ahora mismo pues no sabría deciros. Bueno, Surrender me acompañó y me sigue acompañando cada día, no lo he dejado de usar, ¿eh? Ahora mismo, porque bueno, el tránsito del duelo en este caso de la falta de salud, que ya no me considero que tenga falta de salud, ¿eh? Me considero que estoy más viva que nunca, pero bueno, eh, ahora mismo por el proceso que estoy viviendo, pues es así, tengo que estar siguiendo rindiéndome a lo que la vida me trae, que no sé qué es todavía. Me han llegado muchas cosas, me ha llegado mucha información, pero todavía no sé más cosas. Imagino que me irá llegando más a medida que voy transitando el camino. Y uno de los aceites que empecé a usar al principio, sobre todo para la aceptación, fue, a ver si los tengo por aquí, pero bueno, os lo digo que fueron aceptación, lógicamente, mm, ¿vale? No sé si lo tengo. Sí, ahora lo tengo por aquí, aceptación, ¿vale? Por si no lo conocéis. O sea, tenemos un aceite específico para eso. Present time me ayudaba mucho a centrarme en el presente, ¿vale? Porque, claro, cuando tienes el diagnóstico, enseguida te vas o al pasado o al futuro a intentar ver el por qué te ha pasado a ti esto, que no tiene ningún sentido, porque lo que hay que hacer es trabajar en el presente y ver el para qué me ha pasado esto y intentar verlo como una propuesta de aprendizaje, ¿no? De que la vida me está trayendo esto y es para que yo aprenda algo y de esa manera pues voy a poder ahondar en ello, ¿no? En lugar de verlo como, digamos, en la fase de víctima, intenté verlo desde el punto de vista de la responsabilidad, de decir, bueno, esto es una realidad que está ocurriendo. Primero, el diagnóstico no es el pronóstico, ¿vale? Y segundo, yo puedo ocuparme de muchas cosas. Entonces, como yo tengo mucha responsabilidad y no voy a dejar mi salud en manos de los demás, obviamente no quiere decir que no me apoye, pues tomar las riendas, ¿no? Y en ese tomar las riendas fue cuando dije, voy a ver qué es lo que la vida me está trayendo, que esto no fue fácil, lógicamente, pero bueno, como os decía, aceptación me ayudó en el proceso, present time, para centrarme en cada día, cada cosa que me iba pasando y estar muy centrada en, bueno, vamos a ir viendo qué me van diciendo cada una de las pruebas, o a centrarme en lo que yo tengo que hacer, o en lo que yo considero que tengo que hacer o que debo hacer, no lo que los demás me digan, haciendo mucho trabajo interior. Incienso me ayudó muchísimo para también en esa fase todavía como inicial. Hablo de esa fase inicial que aunque fue rápida, digamos, el proceso de ponerme las pilas y de pasar esa fase de negación, fue el transitar, pues quizá duró un mes, ¿no? O quizá hasta que empezar el tratamiento de la quimioterapia, ¿no? Que pasó como un mes. Incienso me ha ayudado muchísimo para calmar mi mente, para centrarme en mí, para escuchar, ¿no? Ese interior y lo que la vida me estaba trayendo. Y también un aceite que usé muchísimo, bueno, Geris Light, que sabéis que lo uso muchísimo, al principio del Zoom os lo he enseñado.
Entonces, Gary Slide es un aceite que a mí me conecta mucho para meditar con mi ser interior, con mi, bueno, pues eso, con mi niña interior, con mi ser interior, con mi sabiduría interior. Entonces me ayuda muchísimo. Os lo recomiendo si no lo usáis, tanto en difusor por las noches lo uso muchísimo y también todos los días aplicado en el pecho. Y otro de los que usé muchísimo al principio, pero también sigo usando, aunque ahora menos, es Loyalty, ¿no? Fue el loyalty como la lealtad hacia ti misma, de olvídate de todo lo que crees que eres y ahora empiezas a vivir un proceso eh, de, de ti, o sea, de ser leal contigo mismo y ser leal a lo que tú consideras y a la información que a mí me venía, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, como os decía, porque en este camino, que aún me queda mucho en el proceso, pues claro, en un principio, lógicamente es importante la opinión médica, por supuesto que sí. Yo soy sanitaria, obviamente no la voy a rechazar, pero que es verdad que descubrí que yo me informé muchísimo en cuanto me dieron el diagnóstico de todo lo que podía hacer yo que estaba en mis manos para mejorar mi salud y pues bueno, evitar efectos secundarios de la quimioterapia, evitar efectos secundarios, eh, bueno, y trabajar sobre todo la parte emocional, de la citotoxicidad celular y demás, y sobre todo para la reducción de lo que es la fase tumoral y las células tumorales. Y bueno, pues creer en mí, ¿no? Esa lealtad de loyalty, de decir, bueno, conecta contigo, lee lo que tengas que leer, infórmate lo que tengas que informarte, pero también es muy importante el centrarte en ti, ¿no? En nadie más que tú vas a ver lo que tú necesitas o lo que es mejor para ti. Y esto que parece tan sencillo es muy complicado porque te metes en una vorágine mental de, bueno, pues de emociones, de luego lo que te dice la gente, de las formas en la gente intenta comunicarse contigo y lo que los médicos o lo que los sanitarios te van comentando y es muy importante pues estar centrado en uno mismo y ser leal a lo que tu alma, en este caso, tiene para ti. Entonces, es un aceite, como he dicho, que usé muchísimo al principio y que sigo usando ahora. El Loyalty es un aceite esencial que no lo venden, no está a la venta, es un aceite esencial que solo eh, se consigue cuando llevas un año seguido en el programa de recompensas esenciales, que acaban de cambiarle el nombre y ahora se llama Royalty. no, programa de Right, fidelidad, Loyalty. right, eso es. Loyalty. Y bueno, pues la verdad que en su momento lo usé mucho, lo usaba así a temporadas y como tengo un montón, pues bueno, ahora los uso a chorros, ahora me he gastado bastantes. Entonces soy Claro. muy afortunada de que lo tenía. Entonces, como os digo, es un proceso pues complicado en el sentido de esa lealtad hacia ti mismo y a lo que tú consideras que es mejor para ti, por mucho que los demás te digan, ¿no? Yo recuerdo, Pilar, que, claro, yo me puse a leer toda la evidencia. Los que me conocéis de antes sabéis que justo en enero o febrero di un taller para nuestra tribu de Mama Esencial en el cual hablaba de la evidencia científica que había de los aceites esenciales y justo, bueno, pues dentro de todo lo que hablé también abre un apartado, ¿no? de los aceites esenciales que tenían evidencia para el tema del cáncer de mama concretamente y para otro tipo de tumores. Entonces, bueno, pues contaba con esa información, lo que hice, de hecho yo la he recomendado a ciertas mujeres, que algunas están aquí hoy, en su momento cuando la han transitado, y lo que hice fue pues, seguir buscando evidencia científica. Por suerte soy científica y soy también sanitaria, entonces tengo esas partes y luego también tengo mi parte muy espiritual. Entonces intenté pues centrarme en eso, ¿no? Usé mucho tiempo al principio en centrarme en mí, en conectarme conmigo, en buscar y en leer por mi cuenta para luego tomar yo mis propias decisiones. De hecho, Pilar, que está aquí y lo sabe que en ese momento dije, me voy a aislar, no voy a estar desconectada del exterior, me voy a conectar conmigo mismo porque necesitaba mi tiempo 100%, bueno, ahora también, pero sobre todo centrada mucho en mí, en leer, en buscar yo la información y yo decidir, ¿no? Busqué, como os digo, los aceites esenciales que tenían en ese momento evidencia para el tema pues, del cáncer de mama. Y de los estudios que había, pues bueno, vi alguno más nuevo que habían sacado, entonces me hice un rolón que me aplicaba, en este caso lo tengo aquí, bueno, me hice uno de 15 mililitros y luego lo rellenaba en este de 10
y cuando se me gastaba lo volvía a rellenar, ¿no? Porque este tiene una canalización concreta. Y lo que hice al principio fue diluir, o sea, ponerle unas dosis bastante elevadas, la verdad, hasta que empezara la quimio, para luego diluirlo y ponerle una dosis que también está por encima de lo normal. Quizá no es lo que recomendaría a nadie, pero yo lo hago bajo mi responsabilidad y que lleva este rolón de aceites esenciales que me pongo desde entonces, mañana y noche, incluso al principio lo usaba hacía 3 veces al día. Bueno, pues he ido cambiando, ¿eh? Los aceites que uso ahora no son los de antes. O sea, tengo unos fijos que, como os digo, tienen evidencia científica y luego yo, según sentía en esa conexión interior, pues iba añadiendo unos u otros. Entonces, cuando se me acaba, pues me conecto conmigo y siento si necesito poner alguno más. Lo que sí llevan todos es lavanda, incienso, incienso sagrado, o sea, aparte de incienso sagrado, que tiene, sabes que mucha más potencia, geranio, ¿vale? Eh, y helicrisum. Incienso, Ujú. incienso sagrado, geranio tiene mucha evidencia científica. De hecho, se ha demostrado mucho cómo se reducen tumores tanto en ratones, con el uso de estos aceites esenciales, incluso que evitan la metástasis, ¿no? Y el desarrollo de las células tumorales. Entonces, pues eso sí o sí están en la mezcla. Y luego también hay evidencia en algún artículo científico y Pilar que habla del pino mezclado junto con el geranio y el incienso sagrado. Pero en este caso yo decidí no usar el pino porque estaba usando otro para el duelo, que ahora os voy a contar, y que consideré no meterlo para ponerlo tópicamente, ¿vale? En este caso. Entonces, bueno, ¿qué más usé? Al principio usé el Loyalty también en la mezcla y usé Believe, ¿no? Al principio, porque me ayudó mucho Believe, lo usaba a todas horas, pero también me lo ponía en el pecho, para creer en mí, creer que era posible, creer que esto era un proceso de una parte de mi vida y también creer que yo puedo, tengo las herramientas para sanarme, ¿no? Y que mi cuerpo puede sanarse. También usé el Icrisum. El Icrisum es un aceite esencial brutal, espectacular. El icrisum es un aceite que nace en una tierra árida, rocosa, por las minerales que tienes. Entonces, tú dices, bueno, pues yo decía, si la planta del icrisum nace en una tierra que muchas veces pensamos que ahí no va a salir vida, pero sale vida y sale una flor maravillosa que no va a salir de la regeneración que se produzca en mi cuerpo, ¿no? Entonces, para mí el icrisum siempre lo acompaño desde entonces en esta mezcla porque así lo sentí. Y bueno, y que lo sepáis que esto me lo pongo todos los días y luego hay aceites que van variando, que esto ya daría para otro zoom, pero que esos son los primeros que usé en esa primera fase. Entonces, pues tópicamente, ¿vale? Tópicamente, en el Eso pecho. es. Y luego nos vas a compartir también, porque esto, claro, pasa por muchos procesos y el segundo proceso fue empezar con el tratamiento y lo que a nivel físico, cómo se iba traduciendo, ¿no? Lo que es la pérdida del cabello y cómo tú te ibas, bueno, pues reconociéndote en ese proceso también. Sí, Cómo os lo voy a hiciste? contar. Bueno, antes de Súper eso, importante. Pilar, em, entre que yo me empecé a poner los aceites hasta que empezó la quimio, porque claro, todo esto tuvieron que confirmarme luego que iba a empezar con quimio por el tema de que había dado ganglios positivos, ¿no? Yo ya empecé a trabajar también con aceites esenciales del kit de Feelings, de los aceites Sí. esenciales de King Phillips que son tan importantes para trabajar la parte emocional. Yo ya había justo bueno, se estaban dando una serie de circunstancias en mi vida en las cuales yo estaba justo sanando el origen emocional sin saber lo que esto tenía relación con el diagnóstico, porque soy acompañante en emoción, entonces uso esas herramientas en mi día a día. Y lo que hice fue pues usar aceites esenciales de Kid Feelings para sanar y liberar el proceso emocional del origen cuanto antes, ¿no? Y luego pues acompañar del proceso hasta que esto se diera. Entonces, ¿qué aceites esenciales usé sobre todo? Release, Forgiveness e Inner Child.
¿vale? O sea, el perdón hacia ti misma, porque cuando aprendes de dónde viene todo esto, ¿no? Que no es de ahora, que es de mucho más atrás, esa conexión con la niña interior y sobre todo soltar cuanto antes para decir, vale, esto pasó, ahora me perdono a mí misma y sigo para adelante porque no voy a quedarme anclada. Ese proceso release ha sido fundamental en este proceso junto con Surrender, porque Surrender es más, me rindo a la vida, pero costó más dar ese paso, ¿no? Hasta que yo lo procesé realmente, pasó como un mes quizás, y sin embargo Release me ayudó mucho a esa, más al día a día. Yo, o sea, como que lo veo como uno más al día a día y otro como más, mucho más grande, ¿no? Englobando todo, todo Mucho más lo grande. que... Eso es, así lo sentía yo los aceites cuando los estaba usando, ¿no? Entonces, en ese proceso también, hasta que empecé, pues claro, ¿qué pasa? Que no duermes bien, no descansas bien. Entonces, también usé aceites esenciales que me ayudaron mucho al tema de dormir, porque al final yo siempre he dormido muy bien. O sea, siempre he sido de las que cuando según me acostaba me quedaba dormida frita, muchas veces incluso con la mano en el interruptor para apagar la luz y no apagarla, o sea, nunca he tenido dificultades para dormir y sin embargo, pues obviamente en esas circunstancias pues tenía más dificultades, a lo mejor me despertaba 2 o 3 veces en la noche, a veces menos, pero bueno, es verdad que luego conciliaba rápido y estoy segura que fue gracias a los aceites, entre otras cosas que hacía, pero bueno, hoy voy a centrarlo solo en los aceites. Entonces, pues también usé aceites para dormir, usaba cedro, lavanda, Peace and Calming, Dream Easy y Rutabaga, ¿vale? Eso fue los que usaba al principio. Los ponía en difusor y aparte me los ponía en masaje en los pies y en el pecho me ponía también lavanda diluido en el pecho y detrás de las orejas. Y la verdad que eso hacía que conciliara perfectamente el sueño, que no tuviera dificultades para empezar a conciliar, para acostarme y dormirme. Y como os digo, luego por la noche me despertaba, pero enseguida me volvía a dormir y si lo necesitaba, pues a lo mejor me ponía alguno de ellos más en la planta de los pies diluido, en un masajito y enseguida me quedaba dormida. La verdad que, por suerte, lo transité de una forma muy llevadera gracias a los aceites esenciales. Y bueno, lo que hice fue pues buscar aceites esenciales pues que también tienen evidencia científica que ayudan, ¿no? Con este proceso del tema del sueño. Yo no tenía problemas para conciliar al principio, quizá porque también usaba, como os digo, otras estrategias, pero sí cuando me despertaba que me costaba un poquito dormirme. En el momento que empecé con la quimio, ese mismo día ya dormí del tirón, entonces ya no tuve problemas. Es verdad que ahora, que con la quimio que estoy teniendo, justo es una quimio que afecta al sistema nervioso. Entonces, bueno, pues sí que estoy notando que me despierto varias veces en la noche y he cambiado y estoy usando otros aceites. Pero en general, de hecho, dejé de usar de aceites para dormir porque yo no los necesitaba, ¿vale? Pues es que, bueno, algunos me gustan y los uso para dormir. Entonces, como dices, Pilar, eh, para el tema del pelo, ¿no? Claro, cuando Ujú. ya sabes que se te va a caer, bueno, ya has aceptado lógicamente porque se te va a caer y que te han dicho que se te va a caer, pues aceptarlo cuanto antes. Yo me fui enseguida a hacer la peluca antes de empezar incluso las quimios, que la tienda alucinaba conmigo, ¿no? Digo, no tengo fecha todavía, pero ya me la estaba haciendo, ya estaba en ese proceso, ¿no? Como ya estaba en proceso de aceptación. Y un aceite que La me ayudó atención en la en todo ese acción. proceso fue transformación, ¿no? Desde saber que tenía que, bueno, desprenderme de esa parte, pues como mujer, que es el pelo, ¿no? Que parece que no es nada, pero es muy importante. Eh, saber que me tenía que desapegar de ello y luego vivirlo desde otro lugar. Entonces, transformación me ayudó muchísimo en el proceso, ¿no? En todo el proceso hasta que llegó el momento de tener que rapármelo, porque ya, bueno, pues ya quedaban días para que se empezara a caer y además menos mal que me lo rapé porque fue brutal cómo se empezó a caer eso y hasta el momento en el que desapareció. Entonces intenté vivirlo, pues como ya lo tenía aceptado, entre comillas, que eso iba a pasar, pues intenté vivir el proceso de la mejor manera que pude. Entonces, en este caso lo que hice fue un ritual. Hice un ritual con amigas, con mi marido, con los niños, con amigos, en el cual pues las doy las gracias a todos desde aquí y a todas, porque no lo viví de forma sola, lo pude vivir acompañada. Fue un proceso que para mí fue muy doloroso, pero muy bonito.
A la vez, ¿no? Ahora lo recuerdo, claro, ahora lo recuerdo desde otro lugar. Hace a Claro, lo mejor 3 meses, normal. pues lloraría cuando lo contaba, como si habéis visto mis vídeos de YouTube, pues lo estaba llorando cuando lo contaba, pero ahora pues lo puedo hablar con normalidad. Y hice un proceso en el cual, pues bueno, en este caso, pues con mis amigas pusimos pues, mi música favorita, los aceites esenciales que yo me vinieron canalizados en ese momento, que consideré más adecuados para ese proceso, los tuvimos puestos, aparte me los puse físicamente. Y luego, pues en este caso, pues estuvieron los niños acompañándome y también mi marido para darle la mayor normalidad del mundo. Y en este proceso, pues bueno, pues hicimos trencitas, mis amigas me hicieron trencitas para cortarlas en chiquitita para guardárnoslas de recuerdo, en bolsitas aquellas que quisieron y que gente que me había pedido, y luego ya procedimos al rapado, ¿no? Y los aceites que me ayudaron en ese transitar, te los voy a decir, porque claro, ya hace tanto tiempo que ya no recuerdo, que los usé ese día y los seguí usando durante una temporada hasta que pude integrar esa parte tan importante. Eh, bueno, perdón, antes de que comentaros, en este rolón, es que me acordaba ahora que no os lo dije, también añadí rosa y jazmín y esos también los sigo añadiendo. ¿Vale? Porque son aceites esenciales muy conectados con la mujer, muy conectados con el sagrado femenino. Entonces consideré desde un primer momento que eran aceites que tenía que usar, ¿vale? Entonces, eso sigo usándolos. Entonces, en el proceso de transitar del duelo del pelo, en ese día del ritual y luego seguí usándolo como digo, usé valor, ¿vale? Bueno, Valor siempre me acompaña, es un aceite que uso mucho en rolón, pero o sea, eso fue como a chorros, o sea, usarlo a chorros, ya no solo en rolón, sino también el Valor eso lo tengo por aquí, los chiquititos, ¿vale? Que ya sabéis que trabajan un poquito diferente. Y también usé aceptación, jazmín y One Heart. One Heart fue un aceite que ya, bueno, de hecho lo gasto mucho, tengo uno nuevo por aquí porque el otro lo tengo en la habitación. Y One Heart me ayudó como a conectar con esa parte de la mujer, esa parte de que no estoy sola, esa parte de que estoy acompañada, aunque realmente tienes que pasarlo tú, que esto aprendes también a saber que el proceso es solo tuyo. Y me ayudó mucho a vivirlo desde ahí, de que cada uno estamos conectados desde el corazón y conectar con, pues también con ese proceso de lo que la vida me trae, ¿no? De decir, bueno, eres corazón, el pelo es muy importante como mujer, pero es como, bueno, pues como quitarte de en medio la capa de lo que tú crees que eres para centrarte solo en tu esencia, ¿no? Entonces, en ese, pues bueno, conectarte al final, al fin y al cabo, con tu esencia, con ese corazón. Y han sido aceites que me han ayudado muchísimo en ese primer quizá mes, yo creo, eh, porque al principio te lo rapas, luego que si se te empieza a caer, luego que si te empieza a crecer, pero entonces te duele la cabeza y ves cómo tienes las calvas, entonces tienes que volver a raparte. Y luego, pues claro, el proceso de cuando se empieza a caer las cejas, cuando se empiezan a caer las pestañas, es un proceso que es complicado, que yo cuando la gente, ¿no? Siempre dice, la mayoría de la gente le quita importancia, ¿no? Y te dice, no, bueno, el pelo es lo de menos. No, el pelo no es lo de menos. No es lo de menos. El pelo es una cosa muy importante. Y es un duelo que además hay que pasar, hay que llorarlo, hay que sacarlo fuera cuanto antes lo saques mejor. Y yo lo que hice fue, como todo, sacarlo todo muy rápido, llorarlo muy rápidamente para luego estar bien. Entonces fue como, venga, yo acepto y lloro todo lo que necesité, pero, y entonces también separarte y apartarte de lo que la gente te dice, ¿no? Porque la gente al final te dice las cosas, unas por quedar bien y otras porque no saben hacerlo de otra manera y otras porque ellos es la forma que tienen de transitar sus duelos. Entonces no pueden transmitírtelo de otra forma, ¿no? Entonces aprendes también a gestionar eso, ¿no? De decir, esto no lo cojo, tampoco voy a juzgar al otro porque me diga esto, pero no es lo de menos el pelo. El pelo es una cosa muy importante y ojalá no tuviéramos que pasar por eso, ¿no? Me acuerdo hablando con una amiga, me decía, ¿no? Que al final, pues bueno, este proceso es como con los budas, como cuando al final el Buda se rapa el pelo, o sea, los diferentes monjes budistas, perdón, pues para quitarse como los egos, ¿no? Entonces, es verdad que yo, cuando ya le había pasado esto, ella me lo contó, ya había pasado pues, quizá 2 meses o 3, le dije, pues es que es verdad, ¿no? Es como que tú empiezas a vivir ese proceso tan desde dentro que,
que te empiezas a dar cuenta de, como te decía al principio, ¿no? De lo que único que necesitas es esa conexión contigo y ya está. Intentar buscar el para qué está dándose esa situación e intentar verlo desde el mayor aprendizaje posible. Y ahí fue cuando ¿Qué te ya, está aportando? eso es, ¿qué te está aportando? ¿Qué te está trayendo en la vida? Que no es fácil verlo, porque claro, como te digo, si No, te vas al fuera y a lo que te dice, no sé qué, o sea, te tienes que centrar en ti y a tomar esa responsabilidad en ti, a decir qué es lo que yo quiero, cómo voy a vivirlo y voy a estar lo mejor posible. Bueno, y esto no es el pronóstico, esto es un diagnóstico y yo voy a transitar esto bueno, y la verdad que a día de hoy tengo que decir que aunque no es la manera en la que yo hubiese elegido, lógicamente, vivir esto, que es lo que me ha venido, pero estoy agradecida porque estoy aprendiendo un montón, estoy conociendo a gente maravillosa y sobre todo estoy conociéndome yo muchísimo más y estoy conectando mucho más con ese plan de vida, ¿no? Ese plan de mi alma que tiene para mí, reservado. Y entonces al verlo desde otro lugar, pues bueno, es verdad que bueno, no dejas de querer que esto pase rápido, que se acabe cuanto antes, pero aprendes que al final los tiempos no son tuyos, los tiempos son perfectos y aunque a veces quiera correr, ¿no? Para como retomar, entre comillas, mi vida, otro tipo de vida, pues ahora voy a otro ritmo, porque mi cuerpo pues me pide otras cosas, ¿no? Entonces desde ese lugar pues estos aceites me ayudaron mucho en esa primera fase, ¿no? Entonces, por favor, nunca le digáis a nadie que el pelo no es importante o el pelo es lo de menos, que lo importante es curarse, es que eso ya lo sabemos. O sea, claro, no te ya te aporta dirá, nada nuevo y no aporta nada, y lo que haces es desprestigiar a los sentimientos de la otra persona, ¿no? Como echarlos por tierra. Y es importante validar las emociones que van surgiendo y sobre todo el pelo del duelo es uno más. Y como te digo, no solamente el pelo, luego viene la ceja, luego vienen las pestañas, y entonces se van sumando cositas, ¿no? No es solamente eso, ¿no? claro, porque además vas siendo consciente cómo te vas adentrando en el proceso y decir, bueno, pues ahora, ¿cómo sigo gestionando esto? Eso es. Entonces, y porque al final es que como tú dices, es un proceso propio, entonces nadie del exterior está válido para poder decir algo, porque es que hay que pasarlo. Y, Entonces, y además, Pilar, fíjate, porque luego vas conociendo a gente, ¿no? Que también ha pasado por diferentes tipos de cáncer y entonces, pues mucha, de mama me refiero, y te dicen, no, pero esto no pasa nada, esto enseguida estás bien. Bueno, no pasa nada, es que tú has pasado por una quimio. No, pues para no sabes lo que es, o sea, no sabes lo que es. eso es. Entonces, es muy difícil, ¿no? Como siempre, pues los que tenemos, trabajamos en este sector más ¿no? Del trabajo personal con otras personas, que necesitamos la empatía, en este caso como terapeuta, si yo hablo como terapeuta, que al final es que no acompañas bien cuando tú intentas normalizar algo que no tiene ningún sentido, por muchos ánimos que quieras dar al otro. Es que yo he agradecido mucho más a las personas que me han dicho, Cris, no sé qué decirte, si necesitas algo estoy aquí y pues te acompaño como tú me digas. Pues yo Eso lo... es lo más valioso que te pueden Claro, decir, ¿no? claro, eso es que Y bueno, es verdad que la gente te dice, vas a salir de esto, no te preocupes, está muy bien que te lo digan, pero no te sirve al principio, porque tú al principio necesitas llorar tu duelo. Y es importante, conozco a claro, personas que de un día para otro empezaron muy fuerte, que está muy bien, porque fue así, y luego ¿qué pasa? Que luego cuando pasó el tiempo, ¡pum!, cayeron. Y porque que no también dieron está cada bien momento transitar por eso, cada uno va viendo su camino, pero es importante, yo con creo, las llorar, herramientas. eso es darle el espacio que tiene cada emoción, darle el espacio que vas viviendo en cada momento, ir viviendo, porque yo lo vivo, al final lo que me he dado cuenta es como el diagnóstico es un duelo, ¿no? Que para mí no fue tanto, entre comillas, porque yo ya me lo esperaba, o sea, como te digo, quizá Mm. ¿no? Por el, ¿cómo se dice? Por cómo se estaban dando las cosas, ¿no? Sí, al Como ser en el sanitaria proceso, sabes cómo funciona, entonces lo malo de saber, ¿no? Es decir, si se eso me están es. llamando para hacerme una resonancia, sé que es algo Pues no esto es va lo que bien. dice, claro, no Entonces, hay algo que, claro, claro, por mucho que yo intente querer o confiar en otra cosa, sé que esto es así. Entonces, bueno, y además algo de dentro de ti te dice que es así. Entonces, cuando te das cuenta,
pues es eso, ya lo estás transitando, entonces es un duelo, pero es que luego vienen muchos más, como te digo, viene el del pelo, viene el de las noticias, viene incluso el diagnóstico, el qué van a hacer contigo Bueno, el después, cómo te dicen el pronóstico, qué tipo de tratamientos van a seguir, todo esto. También te metes en una cuestión de duelos y de también empoderamiento que tienes que ir gestionando, que si no estás preparado porque no has ido digamos, sosteniendo cada una de las fases de la mejor manera, no puedes sostenerlo. Entonces, por eso te digo que los aceites esenciales que trabajé con Del Killing Feelings, que me parecen, como siempre, brutales para muchos procesos, pero sobre todo en este caso, pues me han ayudado mucho, parecen fundamentales, porque si tú no sabes del para qué e intentas ver esto en tu vida diaria, cómo te lo sigue trayendo, cómo se sigue manifestando, e intentas tomar decisiones desde otro lugar que no fueron desde la manera inconsciente de las cuales se ha creado toda esta situación, no vas a poder gestionarlo de otra manera. no. Entonces, esto ha sido muy importante. Entonces, recomiendo cualquier proceso que vayáis a pasar, que espero que no sea este, que es algo más light, que os deis cuenta antes de cuando la vida os traiga, que os dé las señalitas, que yo las sabía, Pilar lo sabe porque la conozco de hace años, y yo ya sabía que desde hace 2 años yo tenía que hacer unas, entre comillas, una Cosas. serie de cosas, eh, pero que les estaba ignorando. Entonces al Bueno, final la vida me ha dicho que no me haces caso, pues aquí lo tienes, vamos. ¿no? Te lo pongo de manera heavy así te das cuenta de una vez, ¿no? Entonces, Muy bueno, bien, ya está. A ha ver, sido así. bueno, otra cosa que quizás que se les puede ser válida es cómo fue ese primer día que vas al tratamiento. ¿Cómo te preparas? Si te preparas de alguna manera diferente, ¿qué aceites utilizas en aquel Bueno, momento? Ahora ya, claro, ahora ya vas en no, otro lugar, pero ahí para el tratamiento, a ver, son aceites que yo uso a diario de hace años y entonces he seguido usándolos. Solo que añadí otros, como en el segundo, en el tercer ciclo añadí otros, y ahora os voy a explicar por qué. A diario yo me pongo abundancia, belief y valor en rolón. Y luego aparte mi perfume, que mi perfume lleva rosa, lleva geranio, lleva ylang ylang, lleva jazmín y bueno, luego voy incorporando según me apetece, ¿no? El cedro y naranja suele llevar. Entonces eso me incienso lo pongo no, a diario. eres muy fan del incienso. Sí, entonces lo que hice fue, muy bien, incienso, ya sabes que a chorros también. Y entonces pues me lo puse como todos los días, pero ¿qué aceites añadí? Transformación, ¿vale? Peace and Calming y luego, como no, White Angélica. White Angélica, que yo lo uso bastante, pues lo que hice fue ponérmelo, bueno, aquí lo tengo diluido, y, y a diario. O sea, para ir, era con esto, o sea, me lo ponía siempre por aquí y luego aparte me lo echaba en pulverizador, que lo tengo ahí en la entrada, para antes de irme al hospital y también Zips en spray. El spray de Zips también me lo he Ah, hecho antes de irme al hospital. Y lo que aprovechaba mientras estaba con las estas era conectar, ¿no? Pues, con mis células, con el proceso, con la medicación y también conmigo. Y lo que hice, bueno, pues usar el mala, que por cierto te compré a ti, he canalizado para mí. Entonces yo me ponía con mi mala y si necesitaba me ponía un poquito de incienso y de pisang calming. Si sentía que necesitaba me ponía un poquito de incienso y pisang calming también. Eso ha sido ya, lo que he usado. Y luego coincidió en agosto que empezamos un reto de gratitud y entonces también añadí, y desde entonces lo sigo añadiendo, gratitud a mi protocolo de todos los días y surrender. Esa surrender, como digo, lo usaba pues de otra forma, entonces también por las mañanas y por las noches empecé a usar más surrender diluido, aunque justo lo usé muchísimo, como te digo, al proceso lo usaba menos y volví a incorporarlo de nuevo y entonces ahora lo sigo usando mucho. y ahora, Ahora sigo usando esos mismos para lo que es el tratamiento de la quimio. Me pongo todos los días los mismos aceites. y en cuanto a la evolución del proceso, Bueno, pues ya hay muchos aceites que usaba antes que ahora he dejado de usar. Y uno que usé mucho, que tampoco lo he dicho para el duelo, fue ciprés. ah, Que por eso te comentaba que pino no lo incorporé, aunque tenía evidencia, porque empecé a usar ciprés, que sabes que tienen compuestos bioquímicos muy similares. pues, Y como sí, usaba muchísimo ciprés, tanto en difusor
como tópico para transitar el duelo cuanto antes, que ya digo, es que me duró nada y menos, porque fue como, venga, lo lloras y ya está. Aunque es verdad que al principio, cuando lo recordaba, sí que lloraba, por ejemplo, el tema del pelo y el diagnóstico, pero eso fue, pues se fue también rápido. Al mes ya se había ido todo. Y esos son los que estoy usando. Y ahora sí he cambiado, como te decía, eh, porque, claro, ahora como he descubierto el para qué, me pongo aceites acompañados a mi para qué, ¿vale? Que creo que esto, Es- como no es generalizable, pues tampoco tiene sentido que a lo no, mejor no puede. me meta en ello, aunque sí. Get Is Light sigue acompañándome en este proceso porque me ha ayudado mucho a conectar, incienso también, como te digo. Y lo que sí que te comentaba es que ahora por las noches llevo, con esta quimio que me están dando ahora es diferente a la anterior y me despierto más porque me produce una desregulación del sistema nervioso autónomo y me estoy poniendo para cuando me despierto mucho, si no, no me pongo nada, pero si me despierto mucho me estoy poniendo, te dije que antes usaba Rutabala, entre otros, cedro y Pisan Calmi y lavanda, bueno, pues ahora he incorporado melisa, el aceite Vale. esencial de melisa que tengo la fortuna de tenerlo, me lo regalaron en Jan una vez que lo gané. Pongo melisa, eh, pongo cedro y vetiver también, Melissa Cero Vetiver. aparte de los otros. Y tengo un rolón hecho que me dio el masajito. Y también la semana pasada incorporé, que no me lo estoy usando todos los días, pero cuando lo siento, cuando me despierto como 2 veces, ya me pongo el otro. Me estoy usando también el CBD de Calmo, ¿vale? De 600 miligramos. Me lo pongo por aquí, por esta zona y aquí, en el pecho, y ya está. Y con eso suelo conciliar mejor, o sea, muy rápidamente, ¿vale? Porque, a ver, la quimio afecta al final, entonces, bueno, pues hace que sea todo muy, muy llevadero, la verdad. Pues muchas gracias por ser, bueno, por llevarlo como, a ver, yo siempre le digo, es que alucino con ella porque desde el principio ha abrazado lo que ha llegado y ha buscado la forma, su forma. Bueno, yo alucino. Así que gracias por compartirnos todo esto, toda tu sabiduría, tu proceso y nada, que vamos a por ello. Pues nada, muchas gracias. Bueno, ahora también es verdad que estoy usando otros aceites porque, claro, estoy en una etapa en la cual no me han hecho ninguna prueba a medias, cosa que en otros hospitales sí hacen o a otras personas sí. Entonces, estoy valorando muchas opciones de cara al tratamiento convencional médico. Entonces, bueno, pues a veces como que quieres ir más rápido con las alternativas de las cosas que vas descubriendo. Entonces, tengo que usar aceites para decir, tranquila, Cristina, Sí, porque que, Cristina es muy rápida. ¿Y dónde la ves? Porque Cristina es muy eh, rápida. claro, es como, bueno, tengo que volver a recordarme que todavía tengo mucho que evolucionar, que tengo mucho que transitar, aunque ya haya como hecho una parte muy importante de aprendizaje, muy importante, eh, pero todavía queda, ¿no? Entonces, a Claro, veces, claro, quiero como ya, pues eso, ¿no? Pues digo, ya me encantaría poder incorporarme en mi puesto laboral, estar bien, y no, porque mi cuerpo va a otro ritmo, mi mente va a otro ritmo, y quiero como intentar acelerar el proceso, pero a la vez sé que no debo. Entonces, es está como esa siendo parte del incoherencia. aprendizaje. Sí, es el aprendizaje que aunque la había transitado, ahora es como que vuelve otra vez. No es como que en esa Claro, montaña rusa que nos pasa en la vida siempre, es como que ya has superado esto, pues la vida aparece otra vez así para que te acuerdes y vuelvas otra vez, claro. ¿no? A subir, ¿no? Al belief, transformación y loyalty, peace and calming y surrender es como constantemente. Y uno de los aceites que también ahora últimamente estoy usando mucho para esta parte que te estoy diciendo que se ha dado como en los últimos quizá 3 semanas o 15 días,
Es DJs. Bueno, nosotras tenemos unos oráculos que diseñamos y los tenemos a la venta, que están canalizados y es para trabajar tanto con el aceite esencial como con la frase o el decreto que tienen. Yo los tengo ahí Eso sí lo tengo, en la fíjate, entrada. sí se lo tengo. Entonces, justo uno de los aceites que me ha salido mucho, Pilar, últimamente, Sí. ha sido DJs. Ah, vale. Entonces, Espera a estoy ver que la voy a trabajando leer. con DJs mucho para ese fluir del momento este, como os digo, en el que me voy Claro, encontrando, ¿no? claro, que quieres ir rápido, pero tienes que digerir los tiempos, ¿no? No, y aparte que no Genial, son los tiempos que yo quiero, genial. Eso porque en el es, fondo tengo que recordarme con su render que son los tiempos que me traen. Otra cosa es que eso yo es. decida tomar decisiones de otro lugar, ¿no? Pero al final es un poco ese. Así que sí que te lo quería comentar porque DJs ahora mismo estoy Mira, usándolo bastante. dice, bueno, la carta es esta, Sí, comenta el ¿vale? decreto. Y dice, aprecia la vida sin expectativas, fluye en el momento presente. Pues ya está, Eso pues es. todos los días ahí. Así que llevo una temporadita con el DJs también para trabajar esto que te digo que estoy transitando ahora, porque esto, a lo mejor ahora me haces la entrevista dentro de 15 días y es diferente, ¿no? Soy diferente, he cambiado, ahora hay cosas que no haría, cosas que sí, pero bueno, pues este es mi transitar ahora mismo. Vas evolución. Al final es eso, somos evolución constante y es lo que os decía al principio, no es lo mismo hacer frente a un diagnóstico, bueno, pues con conciencia y poder saber qué herramientas tengo y yo misma cómo me proyecto ante esas circunstancias, a quedarnos simplemente con el diagnóstico. Y como Cristina ha dicho, el, desde el otro lugar no se es persona activa en el proceso, mientras que cuando tomamos, bueno, pues desde ese lugar de conciencia, decidimos, no nos quedamos parados Eso ante es. el diagnóstico. Claro, y los aceites No, esenciales en general lo que te ayudan es a tomar conciencia de cada cosa, ¿no? Siendo eso como muy es. consciente o a liberar muy rápidamente lo que está en el inconsciente para que tú puedas transitarlo de una manera mucho más rápida y desde ese lugar tomar otras decisiones, ¿no? Entonces, bueno, mm, esto es lo que hay ahora. Yo Eso, cuando hablo, ¿no? Como me has escuchado al principio, yo digo que me diagnosticaron eso, eso es. yo no digo que lo tengo porque yo no considero que lo tenga. Ujú, claro. Entonces, yo digo que me diagnosticaron y desde ahí es de donde estoy trabajando Es que es así, en ese es proceso. como yo en el momento que tomé conciencia cuando fui diagnosticada de fibromialgia. Es un síntoma, pero ese síntoma ahí está. Al final lo indagas y ya está. Pues Bueno, muchas gracias. Pues pues lo que vamos a hacer, vamos a dejar mm, de grabar y si queréis preguntáis y voy a recordar, Pilar, ¿te parece? Que nos podéis seguir en Esencia Ocupacional, que es mi cuenta tanto de YouTube como de Instagram, y Pilar es esen- libertad-esencial, ¿no? son dos guiones, libertad, guión bajo, esencial. Eso es. Pues ahí podéis Y en contactar YouTube para los también oráculos o para encontraréis lo que así. queráis. Eso es. Vale, pues voy a Así dejar que de grabar Cris, y vemos las preguntas. Muchas gracias por escucharnos y cualquier duda, pues nos escribís.